El Tri Sub-20 se queda sin mundial de la categoría, ese que se va a celebrar en Indonesia el año que viene, y tampoco estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin duda una cachetada que tenemos que revisar, reaccionar aquí con Cristina Alexander, Ricardo Puig y Katia Castorena, porque después de haber conseguido resultados aceptables, le toca a Guatemala, no pueden ganarle ni en el tiempo reglamentario, tampoco en los tiempos extra, y sucumben en los penales. ¿Quién es el responsable de esta cachetada, de este gran fracaso, Cris, cuando estamos viendo las estadísticas del partido, cuando México tuvo la posesión del balón, más remates, a puerta exclusivamente? Ahí están las faltas cometidas, 2 menos que Guatemala, las amarillas también fue mejor México en ese sentido, pero mucho pueden decir los números y poco lo que significa fallar penales en momentos decisivos. Entonces, si hay que señalar responsables, ¿por dónde empezamos? Es una buena pregunta, Caro, y no necesariamente me quiero ir a los directores técnicos, no a los jugadores y no necesariamente a la Federación Mexicana de Fútbol, aunque sí podrían hacer su parte en cuanto a la presión. Es regresar a la Liga MX, es regresar a esta conversación que parece que lo tenemos cada año, que es un reflejo que estamos viendo en la falta de la selección mexicana mayor, aunque se clasificaron al Mundial ya en tan solo unos meses. Y es increíble que normalmente cuando vemos a la sub-17, en este caso a la sub-20, nos acostumbramos a ver los éxitos. Y era la pregunta de por qué no estamos viendo esa traducción o ese reflejo a lo que se ve en el futuro, en lo que ha tenido también mucho éxito la selección mexicana, bien lo sabes, en las categorías menores, y ahora no lo estamos, no lo están teniendo, al menos ahora a esos niveles. Y yo creo que es un reflejo de la falta del apoyo, del desarrollo del futbolista mexicano, del joven particularmente, de que puedan debutar cada vez más jóvenes, que se hace esta constante comparación con lo que vemos de los jóvenes en Europa, los jóvenes en Sudamérica, y es lo que no estamos viendo en México, y es lo que ha faltado a lo largo de muchísimos años, y ahora estamos viendo el impacto a nivel de la sub-20. Entonces algo tiene que cambiar en la liga mexicana, en la liga local, en el apoyo de los mexicanos, el tema constantemente también de los extranjeros. No estoy diciendo que hay que ponerles una barrera, pero hay que ponerle más atención al desarrollo del futbolista mexicano, que por eso existen este tipo de fallas. No quiero ir tanto y usar la palabra tan pesada como fracaso, pero sí es una falla Sí, importante. pero hoy cuando despertó México, aquellos que no vieron el partido ante Guatemala, sino que se levantaron y leyeron el titular de que no van a participar en 2 competencias que regularmente México a nivel de categorías inferiores tienen actuaciones sumamente dignas en el pasado, Ricardo. Si hay que señalar a alguien hoy, ¿por dónde empezamos? Quiero nombre y apellido. Saludos, Caro, a todos, a Cris, a Katia. Yo creo que tiene que ver con 2 cosas en general. Una, esta que dice Cris, y que hay que apuntar a la estructura del fútbol mexicano, y si le tenemos que poner nombres y apellidos, pues a los que hoy toman decisiones: John de Luisa, Mikel Arriola, presidente de Federación Mexicana de Fútbol y de Liga MX concretamente, porque la toma más reciente de decisiones tiene un impacto directo en estas categorías. Suprimir el descenso en el fútbol mexicano, quitarle relevancia a la liga de ascenso, ahora liga de expansión, que no voltea a ver nadie, que no se ve, que no se consume, que no tiene impacto, que parece no tener relevancia, afecta a estas categorías. Suprimir la regla 2011, que es cierto, a veces adelantaba procesos y obligaba debuts de futbolistas que todavía a lo mejor no estaban listos para la primera división, pero los ponía ahí, los empezaba a foguear, los empezaba a rozar con los futbolistas de primer nivel. Eso ya tampoco existe. Todas esas tomas de decisiones que ha venido tomando el fútbol mexicano repercuten directamente en categorías como la sub-20. Eso por un lado. Y luego por otro, y que va de la mano, tiene que ver con esta sobrevaloración un poco que hay del fútbol mexicano y que el propio fútbol mexicano se atribuye. México sigue creyendo que en cualquier categoría le basta a nivel CONCACAF compararse en una cancha para ganar el partido. Eso no es cierto. Veamos la historia, repasemos la historia y nos vamos a cansar de ver situaciones como la que sucedió ayer contra Guatemala. México no ha tenido, no tiene, y no sé si tendrá tan buenos jugadores como muchas veces se cree, ni tantos ni tan buenos. Hay que trabajar,
hay que ponerse a hacer proyectos para que esto, que ayer, por ejemplo, anunciaban con bombo y platillo en Italia, Mikel Arriola se paró ayer en Italia en este acuerdo con la federación, entiendo que hablaremos de eso más adelante, a decir que México es un gran formador de futbolistas. ¿Qué futbolistas está formando México? ¿Con qué nivel? ¿Para competir en dónde? Habría que preguntarle al presidente de la Liga MX, que solo horas después recibía este revés y esta cachetada durísima de fracaso, porque hay que catalogarlo como tal, que se ha llevado el fútbol mexicano. Tienen que ver las dos cosas. No hay talento, no nos sobra el talento, y para empezarlo a construir, pues hay que empezar a trabajar mejor, hay que poner descensos y ascensos, hay que fortalecer las divisiones inferiores, la liga de ascenso o de expansión, como se le quiera denominar, hay que abrirle espacio a los jóvenes en la primera división. Eso no está sucediendo en México y eso evidentemente iba a repercutir como lo sucedió o como sucedió y todos ayer. esos nombres que tú mencionaste quedaron con la cara pintada después de esto, ¿no? Porque fue como un baño de humildad, un golpe rotundo, algo que costará reponerse y entender cuando venga ese mundial en Indonesia, esos Juegos Olímpicos en Francia, no va a estar jugando México, Katia. Hoy, ¿qué más podemos sumar a los comentarios de Cris y de Ricardo en cuanto a los villanos después de no poderle ganar a Guatemala? Sin duda, Caro, y entendiendo que en el fútbol hay fallos y en el fútbol va a haber estos fracasos, pero cuando volteamos a ver la zona de CONCACAF y sobre todo en estas categorías, uno espera y es una obligación para México estar ahí. Y estoy de acuerdo en todos sus puntos porque sin duda es la culpa de la estructura o la falta de esa planeación y de esa buena estructura pensando en el desarrollo y en los procesos para estos jóvenes. Porque siempre hablamos de cómo luego se tienen esos éxitos pensando en las medallas que se han conseguido, en los campeonatos, en las categorías inferiores y cómo se van perdiendo estas generaciones. Tenemos ahí los antecedentes, tenemos ahí los ejemplos y se habla y se dice, pero es una realidad que se siguen perdiendo porque no hay una buena planeación hacia el futuro, donde estos jóvenes van a tener las oportunidades. Y claro, viste mucho el que ahora Mikel Arriola salga y esté en Europa y diga que se tienen estos convenios con Italia, con la Bundesliga, con la Liga en España, pensando en que tienen el talento, que son formadores de jugadores, pero después vemos estos fracasos y la ironía, ¿no? Porque visten estos convenios, pero también, ¿qué estás haciendo tú primero en tu país para darles esas oportunidades a los jóvenes? Claro, hace falta, sí, poder exportar a estos jugadores que puedan tener ese roce internacional más adelante, porque hoy la MLS lo está haciendo y creo que y lo vamos a hablar más adelante con esos números que son contundentes y son muy duros en cuanto a cómo se está llevando ese proceso, pero si desde tu casa, desde tu liga en México no les estás dando esa oportunidad, ¿de qué sirve que vista decir estamos haciendo estos convenios fuera cuando después tienes este golpe de realidad con estos resultados donde no estás yendo más allá, ¿no? Entonces, creo que habla de esa falta de planeación que hay internamente y donde una vez más vemos estas generaciones que se pierden, porque yo no estoy de acuerdo en el sentido de que no hay talento, creo que hay mucho talento, el problema es que no hay una manera de encauzarlo, no hay una manera de potenciarlo y donde se puedan entonces seguir desarrollando. Claro, ahora, nos podríamos meter en lo futbolístico en este sentido, porque México había goleado a Surinam y a Trinidad y Tobago, luego había empatado ante Haití 0-0. En Puerto Rico había goleado en los octavos de final y ahora sucede esto en los cuartos de final. Los dirigidos por Luis Pérez, todos estos nombres, estos chicos van a empezar a ser conocidos a partir de este fracaso. Entonces, ¿hay espacio para meternos en algo que haya fallado el técnico? ¿Quién eligió al técnico? ¿Él es el responsable? ¿Podemos sumar algo antes de cerrar este tema? Pues yo creo que sí, hay que decirlo, ¿no? Porque a final de cuentas los que fallaron literalmente fueron los del terreno de juego. Sé que Luis Pérez lleva años preparándose para poder tener una oportunidad ya como director técnico, así que la falta de preparación no estaba. Podemos también decir que fue falta de mentalidad, Caro, por lo que mencionas también en los resultados pasados, como que no se entiende mucho del por qué no pudieron, no quiero decir con facilidad, pero conseguir este doble boleto, no solo al Mundial, sino también a los próximos Juegos Olímpicos, que ahorita que dijiste que no vamos a ver representación mexicana, se me puso la piel chinita por la historia tan pesada que tiene también la selección mexicana en general en los Juegos Olímpicos, que sabemos que la femenil está tratando de regresar a estos escenarios internacionales que pronto tendrá también su respectivo torneo,
pero al final sí era una obligación, como dice Katia, de clasificar no solo al Mundial, sino a los Juegos Olímpicos. Y agregando un poco a lo que decía Katia también rápidamente, me hizo pensar en el caso de Charly Rodríguez. También uno titular indiscutible en Rayados, va a Cruz Azul, Luis Romo sabemos que va a Monterrey, y se criticó bastante en su momento porque no necesariamente por la decisión del futbolista, sino los clubes deben de buscar siempre la manera de poder impulsar a estos talentos mexicanos jóvenes, hablando particularmente del caso de Charly, de poder tener estas oportunidades importantes en Europa que puedan madurar no solo en lo futbolístico, sino también como seres humanos, que al final les ayuda a la hora de enfrentar estos partidos importantes. Ahora, ya... Y a lo que decías, Caro, hay que decir también, y entonces, ¿de dónde viene esa toma de decisiones cuando revisamos la nómina y tampoco estaban los mejores jugadores de la categoría? Algunos de ellos optando por estar en pretemporadas con sus equipos. Ok, entendemos esa parte también en lo profesional, esas aspiraciones que se buscan con los clubes, como el caso de Marcelo Flores, pero ¿dónde está entonces esa exigencia de decir, ok, quieres y sueñas con estar con la mayor, pero esa responsabilidad también de decir, los mejores jugadores deben estar presentes cuando vienen estos torneos tan importantes en tu categoría, buscando trascender y buscando ese proceso? Y que eso tiene que ver con esta sobrevaloración que el propio fútbol mexicano se atribuye, que es de la que hablaba yo. Si el fútbol mexicano no es el primero en decir este apoyo que supuestamente había de los clubes hacia selecciones, que es solo de dientes hacia afuera, porque yo entiendo que después los clubes están para ver, pues por sus intereses, evidentemente, ¿no? Y tienen que responder y tienen que dar resultados y hay una exigencia terrible y todo eso está muy bien. Pero si después todos en conjunto y como liga toman la decisión de, bueno, pues apoyemos a las selecciones porque somos un país en desarrollo, en vías de desarrollo, en todo el sentido de la palabra, deportivamente también, futbolísticamente también, porque muchas veces se malentiende y se cree que México ya está en otros niveles. No es cierto. México sigue estando ahí. Grandes. Son egos muy grandes. Tiene que dicen, trabajar, yo le estoy pagando la nómina al futbolista, me sale carísimo, no quiero que regrese lesionado, está la exigencia de ganar el título. Estoy de acuerdo contigo, de tener que apoyar a los futbolistas y que sea como hace unos años. Porque esto cambió muy rápido, lo que dices. Tienen que darse cuenta que esto es en pro del producto al final que ellos están manejando, porque a 2 años de que México vaya a ser coanfitrión de la Copa del Mundo del 2026, no va a jugar Juegos Olímpicos. Es un golpe durísimo. A lo mejor hoy no se está dimensionando tanto, se pone ahí y tal, pero 2 años después va a haber Copa del Mundo en México con esta generación de futbolistas que tendría, no digo que ser base de ese equipo, pero tendría que haber aportado futbolistas a ese equipo que va a disputar la Copa del Mundo del 2026. Y es que cuando tú ves directamente lo que Estados Unidos y lo que Canadá, por ejemplo, que son también parte de los países que van a organizar esta Copa del Mundo, donde hay un plan, una alineación en cuanto a los proyectos y lo que se espera pensando en esa Copa del Mundo de 2026, uno no ve esa unificación de criterios y de un plan y una organización y una estructura pensando en esos procesos, pensando en que vas a ser anfitrión de esa Copa del Mundo. Y claro, es un golpe durísimo pensar que en medio de ese proceso de la siguiente Copa del Mundo, donde tú eres anfitrión, no van a estar presentes en estos importantes torneos internacionales de las categorías inferiores. Es más de lo mismo. Lo peor es que quizás en unos meses pase al olvido lo que sucedió ante Guatemala. Son los guatemaltecos los que hoy están celebrando porque están en un partido de los 2 boletos al Mundial y a los Juegos Olímpicos.